Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro del régimen de administración financiera municipal, en esta ocasión a cargo del doctor Fabián Reinaldo Caro, y está presente también el director, el doctor Diego Isabela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a Fabián Reinaldo Caro, un amigo de la casa, del instituto, miembro del instituto, especialista. El doctor Caro, antes que Patricia lo presente, Patricia, permitime decirlo, es además de abogado contador. Es decir, tiene dos defectos juntos. La verdad que es una persona muy preparada. Vamos a disfrutar seguramente una clase fantástica, muy enriquecedora. Además es un ferviente defensor de las autonomías municipales. Tiene también mucha experiencia, van a ver en su currículum, en materia municipal. Ha trabajado en muchísimos municipios. Es acá de la zona nuestra, de San Isidro, y bueno, y además es un amigo de la casa, como dije, así que bueno, gracias, bienvenido, te dejo, Patricia, que haga la presentación formal, como corresponde, y que pasemos una linda tarde. Bueno, muchas gracias, y bueno, bienvenido nuevamente, doctor Caro, ya ha estado en esta casa, ya es un poco habitué de nuestro colegio en forma virtual. El doctor Fabián Reinaldo Caro es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas, ambas de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus antecedentes profesionales y laborales, podemos destacar que se desempeñó como director general de Recursos Tributarios en la Municipalidad de Tigre, secretario de Hacienda y Administración de la Municipalidad de Bransen. Asimismo, ocupó el cargo de responsable de la unidad jurídica y legal del Comité de Cuenca del Río Reconquista, dependiente del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. También desempeñó diversos cargos en la Municipalidad de Moreno, en el Registro de la Propiedad Inmueble y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA. Fue auxiliar de justicia, perito contador para los departamentos judiciales de San Isidro y San Martín, Poder Judicial de la provincia. Actualmente se desempeña como responsable de la Unidad de Asesoramiento y Coordinación Técnico-Administrativa de la Municipalidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Es titular del Estudio Jurídico Contable, especializado en Derecho Administrativo, Tributario, Provincial y Municipal, Civil, Comercial y Laboral. En el ámbito académico integra como socio activo adherente el capítulo argentino de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarios, integrante de la Red Latinoamericana del Estudio de Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, desempeñándose como director del Centro de Estudios y Apoyo para la Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad de esta citada entidad. También es miembro honorífico del Instituto de Derecho de Acceso a la Justicia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Por otro lado, forma parte del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, de la Comisión de Profesionales de Ciencias Económicas para el ámbito municipal, dependiente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, y es miembro titular de la Comisión de Legislación General y Seguimiento Legislativo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. Bienvenido, doctor, un placer escucharlo y vamos directa. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes me ven y me escuchan bien? Pues yo quisiera, si se puede, compartir pantalla. Así, mientras tanto, los voy saludando a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta charla de régimen de administración financiera municipal. Y antes de empezar, quiero agradecer tanto al doctor Diego Isabela por habernos invitado a dar este espacio, y también a la doctora Leva y a las demás autoridades del Colegio de Abogados de Mercedes. ¿Ustedes ven bien la pantalla? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, vamos a entrar entonces en la introducción de la problemática vinculada con el régimen de administración municipal. Como imaginarán, hay un mito donde
se cree que esta es un área reservada para contadores y profesionales en ciencias económicas, pero la idea y el objeto de este encuentro es tratar de brindarles, o al menos que puedan tener algunas herramientas básicas para que, sin ser profesionales de ciencias económicas, puedan ustedes poder leer o tener un panorama general y preliminar de la situación económica, financiera y presupuestaria de algún municipio que les toque en suerte analizar, por tanto desde la óptica del funcionario público, como también como profesional externo. Y para eso, para poder dar un panorama más o menos general, pudimos delinear algunos ejes temáticos de relevancia, como el concepto, los caracteres, los lineamientos básicos de la administración financiera. Vamos a estudiar y a darnos un pantallazo sobre el concepto de equilibrio fiscal municipal y sus implicancias jurídicas, presupuestarias y contables. Y después vamos a analizar a los comúnmente conocidos como funcionarios de ley, contador, tesorero y jefe de compras, con sus respectivos derechos, deberes y responsabilidades. Y si al final de la charla vamos a ver algunos antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales para finalmente llegar a una conclusión final. Vamos a, como primer punto, vamos a ir viendo los conceptos, caracteres y lineamientos básicos, y vamos a dar o a intentar definir lo que es la administración financiera, que es un sistema que, mediante la planificación, obtención, asignación, utilización, registro, información y control interno, persigue la eficiente gestión de los recursos financieros del Estado para la satisfacción de las necesidades colectivas. Además, incluye las rentas y gastos de todas las instituciones del sector público, sean estas centralizadas, descentralizadas o autónomas, tal como dijeron los autores González, Sorto y otros en una publicación del año 2003. Otra definición establece que la administración financiera implica el conjunto de elementos administrativos, como unidades organizativas, recursos, normas, sistemas y procedimientos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y su aplicación a la concreción de los objetivos y metas del sector, en la forma más eficaz y eficiente posible. Por ello, siguiendo a Macón, los objetivos de la administración financiera pública podemos catalogarlos de la siguiente manera. En primer lugar, podemos realizar la gestión de los recursos públicos de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal en particular y de la política económica en general. Coayudar a que la gestión operativa se ejecute en la forma más económica y eficiente posible. Asegurar la absoluta transparencia de las cuentas públicas, generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión política y administrativa, implementar un sistema de rendición de cuentas para los funcionarios que administren fondos públicos por el uso económico eficaz y eficiente de los mismos, e interrelacionar los sistemas de administración financiera gubernamental con aquellos de control interno y externo a fin de incrementar la eficacia de estos. Por otro lado, la administración de los recursos, si a estos conceptos los aplicamos al ámbito municipal, podemos decir que la administración de los recursos de los municipios comprende al conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen a la obtención y aplicación de los recursos financieros, así como la adquisición, administración y utilización de recursos reales. La administración financiera va a estar integrado por sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público y administración de ingresos públicos, en tanto que la administración de recursos reales
o físicos, como comúnmente se los llama, estará conformado por los sistemas de contrataciones, administración de bienes físicos, inversión pública y administración de personal, los que deberán operar interrelacionados entre sí, cualquier sea su distribución orgánica y dependencias jerárquicas dentro del departamento ejecutivo. Cada uno de los sistemas citados estará a cargo de un agente que actuará en calidad de órgano rector, asumiendo la responsabilidad del dictado y la observancia del cumplimiento de las normas y procedimientos. A mayor abundamiento, yo quisiera resaltar que la utilización de la teoría general de los sistemas es el sustento metodológico que enmarca y orienta la reforma de la administración financiera y recursos reales en general y de cada uno de los sistemas comprendidos en particular. Además de los tradicionales conceptos de insumo o entrada, producto o salida, proceso y retroalimentación, la teoría de los sistemas nos brinda dos aportes esenciales que se encuentran comprendidos en el sistema de administración financiera municipal. ¿Cómo hacer? La interrelación de esos sistemas y la centralización normativa y descentralización operativa. Vamos a ir desarrollando estos conceptos para poder ir comprendiendo al final de la charla o al final del tema cómo trabaja esto en la práctica. La interrelación de los sistemas está vinculada con la aplicación de la teoría general de los sistemas a la administración financiera y de recursos reales, lo cual implica la conformación de un macromodelo de gestión integrado a su vez por distintos módulos que se vinculan entre sí. El desarrollo y funcionamiento eficaz y eficiente de cada sistema se halla directamente influido por los sistemas vinculados. Cada sistema funciona a base de insumos que se procesan y producen flujos de información dirigidos a los niveles gerenciales para orientar y respaldar la toma de decisiones. Los componentes del macromodelo integrado no deben ser considerados aisladamente, pues están ligados entre sí formando una unidad conceptual indisoluble en virtud del fin único que los engloba. Para un efectivo funcionamiento de este principio debió verificarse la constitución de una base central de datos en la cual los registros de las transacciones con incidencia económica financiera ingresan en una única vez y son procesados automáticamente para obtener todas las salidas de información necesarias, eliminando así las conciliaciones de datos tan comunes en los sistemas de información no interconectados. El beneficio más relevante que surge de la aplicación del principio de interrelación es que se evitan los desarrollos aislados en los cuales se dan como prioritarios objetivos particulares de un sistema determinado, muchas veces incompatible con los desarrollos efectuados para el resto de los sistemas. ¿Qué es la centralización normativa y la descentralización operativa? En dicho modelo se plantea la conformación en el propio ámbito municipal de órganos rectores que tendrán la responsabilidad, independientemente de la ubicación que los mismos tengan, dentro del organigrama institucional del municipio, de centralizar la producción de normas y procedimientos operativos que regulen la operación de cada sistema, dando una orientación e integrando el funcionamiento de los mismos. Así, por ejemplo, la oficina municipal de presupuesto debe constituirse en el órgano rector del sistema de presupuesto, y la Tesorería General del municipio se constituye en órgano rector del sistema de tesorería, por citar algunos. Estos órganos rectores son los responsables de establecer las pautas de funcionamiento que deben ser respetadas por las unidades ejecutoras, tanto centralizadas como descentralizadas del municipio. También los órganos rectores son los encargados de centralizar la información que generen dichos organismos. Por su parte, la descentralización operativa implica la capacidad de administración de cada sistema por los propios organismos dentro del marco de la centralización normativa. Las unidades ejecutoras tienen la misión de instrumentar las políticas presupuestarias generales y aquellas de orden sectorial que se planteen para llevar a cabo la producción de bienes y servicios que se le brindan a la comunidad, velando por la aplicación de las normas emanadas de los órganos rectores en cada una de las etapas presupuestarias. Según el decreto 2980 del año 2000 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, comúnmente conocido como RAFAM, que seguro más de uno de ustedes
o lo ha trabajado, lo trabaja, o al menos lo ha sentido nombrar en forma tangencial, establece que la interrelación de los sistemas conformará un macrosistema integrado de administración municipal con el fin de poner en funcionamiento y mantener en cada municipio procedimientos para registrar, generar y proporcionar información adecuada, oportuna y confiable para la toma de decisiones y la evaluación de la gestión en cada una de las áreas operativas. El Departamento Ejecutivo será el órgano responsable de la coordinación de dicho macrosistema y como tal supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos. Dicha coordinación podrá o generalmente es ejercida por uno de los secretarios de la gestión municipal. Si bien el RAFAM recoge los postulados del Modelo Nacional de Administración Financiera y de que luego fue conceptualmente definido para la administración pública de la provincia de Buenos Aires, se agregaron sistemas no contemplados en tales desarrollos, además de adaptar dichos postulados a las particularidades que presenta el sector público municipal. El propósito fue desarrollar un producto práctico y flexible de modo que pueda ser implementado en cualquiera de los municipios bonaerenses con relativa sencillez, teniendo en cuenta la heterogeneidad de sus situaciones, tamaños y realidades. Así, dicho modelo conceptual se construyó sobre la base de nuevos sistemas integrados, como ya les fui diciendo: presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, contrataciones, administraciones de bienes físicos, inversión pública, administración de personal y administración de ingresos públicos. Vamos a ir viendo cómo funciona o de qué se trata cada módulo para al final del tratamiento de este análisis podamos hacer una interrelación integral de todos esos módulos y ver cómo funciona dentro de la administración financiera. En primer término, considero que uno de los más importantes, el sistema de presupuesto. Dicho modelo tiene el sistema de presupuesto como uno de los módulos claves. La aspiración es que el presupuesto se conciba como una herramienta básica de gestión que debe permitir, en función, se me fue la pantalla. ¿Ustedes me ven? ¿Hola? No, doctor, no. Tal vez como a mí se me cortó la conexión, se haya perdido. No puedo Intentemos compartir. otra vez. Yo ni bien terminé de presentarlos, desaparecí. No, yo lo vi bien. En todo momento. Si me ahí pueden, estamos otra vez. Ahí puedo compartir de vuelta. Ahora ya Sí. que se hizo una pausa, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que quiera ir despejando así antes de avanzar? Bueno, si no, compartimos pantalla y seguimos. Ahí estamos otra vez. Muy bien, bueno, muy bien. Les estaba contando sobre el sistema de presupuesto, que la aspiración siempre es que un presupuesto se considera como una herramienta básica de gestión que deba permitir, en función de los ingresos disponibles, expresar y canalizar las aspiraciones económico-sociales de las autoridades políticas del municipio durante cada ejercicio fiscal. En suma, lo que se desea implantar es una verdadera cultura del presupuesto, lo que debe plasmarse en las técnicas de previsión de gastos, programación de ejecución presupuestaria y evaluación y análisis sistemático de resultados alcanzados. La aplicación de un régimen de programación de ejecución de presupuestos, tanto en términos físicos como financieros, por subperiodos dentro de un ejercicio anual, tiene el propósito de regular el ritmo de la gestión a la efectiva disponibilidad de recursos, de modo que en todo momento las máximas autoridades políticas del municipio puedan estar en condiciones de monitorear la trayectoria hacia el resultado financiero que previamente se haya proyectado. Las técnicas de evaluación presupuestaria están, por su parte, encaminadas a verificar el grado de cumplimiento de las políticas trazadas, así como la eficiencia y eficacia desplegados en la gestión. Con ello se está en condiciones de detectar causas en los desvíos en la producción programada y de sugerirse acciones correctivas que se juzguen pertinentes. Por otro lado, el sistema de contabilidad ejerce el rol central de integrador de la totalidad
de los sistemas, función que desempeña mediante la administración de una base de datos que concentra la información que se va generando en cada uno de los restantes módulos. Con la incorporación de una adecuada tecnología informática, los sistemas desarrollados pueden operar en forma integrada, vinculándose los clasificadores presupuestarios de recursos y gastos con el catálogo básico de cuentas contables en cada uno de esos momentos, sean estos presupuestarios o extrapresupuestarios, a través de matrices de conversión específicamente elaboradas, de modo tal de obtener en forma automatizada los estados contables del municipio. La contabilidad se basa en principios y normas de general aceptación adaptadas a las características propias del ámbito municipal y refleja con asientos por partida doble las variaciones que ocurren en la situación patrimonial del municipio en el momento que las transacciones con incidencias financieras se devenguen y se cancelan para el caso de los gastos o se devenguen y perciben para el caso de los recursos. Cuestión esto que vamos a ver un poco más adelante. Está contemplado que las operaciones se registren una única vez, preferentemente en el lugar más próximo a la transacción. De esta manera, además de alentarse la reducción de costos, se persigue el objetivo de evitar las inconsistencias propias de fuentes que difieren entre sí, lo cual genera confusión e indefiniciones en el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, en el sistema de tesorería, lo que se pretende es que ésta abandone su tradicional rol de administradora de una caja y se constituya en una institución que se ocupe de gerenciar los flujos de recursos y gastos, procurando optimizar el rendimiento de las inversiones financieras que realiza y minimizar el costo del endeudamiento transitorio que se lleve a cabo por motivos de liquidez estacional. Esta visión del Tesoro Municipal conlleva la necesidad de aplicar modernas técnicas de programación financiera en estrecha coordinación con las áreas de presupuesto, crédito público y administración de ingresos públicos, con la finalidad de obtener la máxima eficiencia en la obtención y aplicación de esos fondos. Por otro lado, el sistema de crédito público tiene la intención de jerarquizar el módulo habida cuenta de la creciente importancia que tienen estas operaciones en el manejo de las finanzas públicas municipales. Con dicho módulo de gestión se definieron los procedimientos con el objeto de garantizar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que obtenga el municipio mediante operaciones de crédito público y brindar la posibilidad de contar con un flujo oportuno de estadística para los distintos usuarios que demandan información sobre la materia. Con la implantación del sistema es posible obtener la actualización permanente de los registros sobre la deuda municipal y conocer con la debida antelación el perfil de vencimiento de los servicios que originan dichos pasivos. El módulo de crédito público asimismo facilita la evaluación de la real capacidad de endeudamiento a mediano y largo plazo del municipio y la identificación de las fuentes de financiamiento menos onerosas. Por otro lado, el sistema de contrataciones es el programa que pretende modernizar las normas y procedimientos aplicados en la gestión de compras y contrataciones de servicios, y adecuar los mismos a los requerimientos de un sistema de gestión financiera integrado. En tal sentido, el sistema de contrataciones prevé la utilización de un catálogo de bienes y servicios con la finalidad de discriminar las partidas de gastos en conceptos físicos, información valiosa que luego podrá aprovecharse para conformar las relaciones insumo-producto que tiene lugar en los programas y hacer posible la evaluación que debe realizarse sobre los presupuestos ejecutados. En la etapa de ejecución, por su parte, la utilización del catálogo en los momentos de la emisión de la orden de compra y de la recepción de los bienes adquiridos o servicios contratados permite la imputación preventiva del gasto por tales insumos e impactar en forma automática en la ejecución presupuestaria y en la registración de asientos correspondientes de la contabilidad general. Se plantea asimismo la introducción de técnicas específicas de programación de las adquisiciones y se proponen normas y procedimientos aplicables a la gestión de almacenes o bienes físicos. Precisamente, el sistema de administración de bienes físicos tiene el propósito de instituir un sistema de administración de los bienes de uso tanto del dominio privado como público de los municipios. Para plasmar tal objetivo se sistematizan las altas y bajas
patrimoniales que tienen lugar en las comunas, de modo tal de poder contar en todo momento con información relativa a la cantidad de los bienes adquiridos o construidos que posea la comuna, así como el valor de cada uno de ellos. También se pretende implantar metodologías apropiadas para valorar, reevaluar y amortizar los bienes administrados por este sistema, a fin de generar información indispensable para la confección de estados contables que reflejen la verdadera situación patrimonial de los municipios. Siguiendo avanzando con el análisis de los módulos que integran el RAFAM, el sistema de inversión pública es considerado como un módulo fundamental para obtener la mayor racionalización en la asignación de recursos públicos, y en este caso, de lo que se destina a los proyectos de inversión que son impulsados por los municipios en función de las políticas que se fijan para un periodo de gobierno. La intención es conformar en cada uno de los municipios un banco de proyectos en el cual estén incluidos todos los proyectos en sus distintas fases de evaluación, de modo tal de disponer de información oportuna, orientada, a facilitar la toma de decisiones y obtener financiamiento para las iniciativas de inversión, evitar la superposición en la asignación de recursos públicos entre los distintos niveles de gobierno en materia de inversión y potenciar las decisiones individuales que se adopten en cada uno de dichos ámbitos. Por otro lado, el sistema de administración de personal nos compila la información básica referida a los movimientos que ocurren en la planta de personal, tales como incorporaciones, bajas y promociones. El propósito es contar en todo momento con datos ciertos sobre la cantidad y calidad y ubicación de la planta permanente y contratada, nivel y composición de la masa salarial, antigüedad y capacitación, ausencias, licencias, sanciones y todo otro dato de interés relacionado con los recursos humanos. El módulo de personal debe facilitar la programación del gasto en personal, tanto en términos físicos como financieros, así como la evaluación del comportamiento del mismo en el tiempo, permitiendo el seguimiento en detalle de un rubro que usualmente asume una proporción significativa dentro del total del gasto del municipio. El último módulo que nos toca analizar, o por lo menos conceptualizar, es el de ingresos públicos, dado que con el diseño de este sistema lo que se pretende es obtener una eficaz identificación de los contribuyentes en un marco de simplificación de los pasos administrativos y una mayor confiabilidad de la información captada sobre obligaciones fiscales. La conformación de la cuenta corriente única por contribuyente constituye un instrumento que posibilita un completo seguimiento de los cargos imputados a las personas físicas y jurídicas y las cancelaciones que se produzcan en el transcurso de los distintos ejercicios fiscales. Con la implantación del sistema, lo que se aspira es a mejorar los índices de cobrabilidad de las distintas tasas, derechos y contribuciones, reducir los niveles de elusión y obtener elementos necesarios para evaluar la conveniencia de modificar las políticas instrumentadas en el campo de la administración de los ingresos. Bueno, hasta acá hemos visto y analizado cada módulo que integra el RAFAM, o el régimen de administración financiera para el ámbito municipal. Acá en esta diapositiva van a poder observar un resumen que en un pantallazo les muestra cómo funciona. Fíjense los 7, 3, 4, 5, 6, 7, los 8 módulos, cómo cada uno está compuesto por unidades ejecutoras y órganos rectores, que son quienes tienen la responsabilidad de su cumplimiento efectivo y de su ejecución. Y que a su vez eso es lo que genera la responsabilidad o las funciones asignadas a los titulares de los departamentos ejecutivos y deliberativos, intendente y presidente de los consejos deliberantes, como así también a los empleados y auxiliares de cada uno de los departamentos que componen la municipalidad. Creo que con esta diapositiva pueden darse una idea acabada de cómo funcionan cada módulo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna inquietud que me quieran transmitir? Bueno, vamos a pasar entonces al análisis de algunos aspectos normativos que debemos tener en cuenta.
En primer lugar, la modernización de las técnicas de administración financiera y los recursos reales requirió la adecuación de las normas legales que estaban vigentes. Es por eso que se procedió a elaborar un decreto reglamentario de la Ley Orgánica Municipal, el decreto Ley 6769 del 58 y modificatoria, con el objetivo de incluir en el mismo los postulados que hacen a la concepción general de la reforma y dotar así al modelo impulsado con el respaldo legal pertinente. Para lograr el ordenamiento normativo y abarcativo de todos los sistemas integrantes del macrosistema de administración financiera, en forma coordinada y de aplicación uniforme para la administración central, las instituciones descentralizadas y empresas públicas de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, se elaboraron un conjunto de normas y procedimientos coherentes e integrados en manuales conceptuales que permitieron desarrollar una eficaz gestión operativa de los recursos financieros y reales. Para llevar a cabo esta tarea se decidió constituir, que es lo que existe incluso en la actualidad, un equipo de trabajo conformado por funcionarios del Ministerio de Economía y del Tribunal de Cuentas, cuyas tareas en su momento culminaron con la elaboración y aprobación por parte del Poder Ejecutivo de la reglamentación a través del Decreto Provincial 2980 del 2000. Haciendo un paréntesis en esto, les cuento que desde el Ministerio de Economía y con el apoyo de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas para el ámbito municipal, se ha estado trabajando en la elaboración de lo que se conoce como RAFAM 2, un proyecto de decreto para ir actualizándolo y modernizándolo en base a su aplicación práctica que tuvo en los últimos 20 años, desde que entró en vigencia el decreto 2980. Ese anteproyecto se encuentra actualmente en estudio en el Ministerio de Economía para su, calculo yo, para que empiece a girar por los organismos asesores y eventualmente pueda ser firmado por el Poder Ejecutivo. Volviendo un poco al 2980, podemos decir que en dicho decreto se incluyeron los postulados que hacen a la concepción general de la reforma, así como normas, procedimientos, formularios e instructivos necesarios para el funcionamiento de dicho modelo de gestión en los municipios piloto. Y al respecto, el Tribunal de Cuentas, órgano de control externo de los municipios, una vez que en el municipio se implantó el modelo de gestión, debió comenzar a realizar las tareas de control propias de su competencia, teniendo en cuenta dicha normativa, de modo que los municipios que operan actualmente el citado modelo están siendo auditados teniendo en cuenta el decreto 2980. A la fecha, tengo entendido que los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires han adherido y tienen en aplicación práctica el RAFAM. En virtud de puesto y en la práctica, dicho cuerpo legal aprueba un conjunto de disposiciones de administración de recursos reales y financieros que reemplaza al reglamento de contabilidad con el que se venía manejando los municipios hasta ese momento. La norma aprobada incluye 166 artículos que regulan las diversas actividades que deben encararse en materia de administración financiera y de recursos reales. Dicho articulado involucra los 9 sistemas incluidos en la definición del nuevo modelo conceptual, que son los que estuvimos viendo hasta ahora, así como 91 anexos con 76 formularios que detallan cuestiones procedimentales. Por su parte, las normas técnicas de carácter de tipo procedimental más específicas no fueron tratadas por el decreto 2980, debiendo ser dictadas por los propios responsables de los órganos rectores de los 9 sistemas involucrados en el programa de reforma, debiendo tales órganos también la responsabilidad de observar el cumplimiento de las normas y procedimientos generales que incluyó dicho decreto. Por último, cabe señalar que el decreto 2980 del 2000, que establece el modelo, no aborda las cuestiones referidas al control, tanto sea legal como de gestión, aspectos que han sido dejados expresamente de lado, en razón de que se decidiera oportunamente que fuera el propio Tribunal de Cuentas el que, a partir de una nueva reglamentación de su ley orgánica, pudiera reformarse el modelo de control imperante para incluir dentro del mismo aquellas actividades que fueran compatibles con dicho modelo de gestión. En definitiva, ¿cuál es la normativa aplicable al régimen de administración financiera municipal? Obviamente, la Constitución Nacional y Provincial, los códigos de fondos, civil y comercial, penal, etc. Las leyes nacionales aplicables al ámbito municipal, por supuesto el decreto de ley 6769
del 58 y modificatoria, Ley Orgánica Municipal, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, número 10.869, y modificatoria en su capítulo 5, que refiere a cuentas municipales, su decreto reglamentario, el 1770 del 2009, del Poder Ejecutivo de la provincia, desde ya que las leyes de responsabilidad fiscal nacional y provincial son de aplicación efectiva, el decreto 2980 de RAFAM, el reglamento de contabilidad que aún residualmente se aplica en todo aquello que no fue previsto por el RAFAM, que les puedo asegurar que hay muchas normas o muchos institutos que el RAFAM no lo trató, por lo cual el reglamento de contabilidad no fue derogado, sino que tiene una aplicación subsidiaria y complementaria con el RAFAM. Les recuerdo que el reglamento de contabilidad es un acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, por lo cual tiene una prelación y una jerarquía legal inferior al decreto de RAFAM. También tenemos, por supuesto, el decreto ley 7647 del 70 de procedimiento administrativo y el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que llamativamente estos dos últimos son de aplicación supletoria, que prevé el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que sin embargo no prevé su aplicación, la aplicación supletoria del Código de Contencioso Administrativo de la provincia. Un tema que siempre nos ha llamado la atención, pero no ha salido una reforma que adecue este artículo 41 con la incorporación debida del Código Contencioso Administrativo de la provincia. Bueno, hasta acá digamos, hicimos un análisis más o menos estático de los módulos de RAFAM, donde pudimos tener un panorama de cuáles son las piezas o componentes básicos que el mismo prevé. Ahora, antes de pasar a las cuestiones del equilibrio fiscal, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que me quieran transmitir? ¿Me escuchan? ¿Por lo menos me están escuchando? ¿Hola? Escuchar se escucha perfecto, doctor. Sí, perfecto. Perfecto. No, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Perfecto, vamos a continuar entonces. Vamos a cambiar de tema. No pregunta escrita ni nada, ni levantar la mano. Perfecto. Bueno, vamos a ir, esto que fue tan teórico y seguramente engorroso, la explicación así muy preliminar del RAFAM, vamos a empezar a ver algunos institutos para ver cómo funcionan en la práctica o un poco más bajándolos a tierra. Y a mí se me ocurrió proponerles un poco tratar la cuestión del equilibrio fiscal municipal y sus implicancias jurídicas, presupuestarias y contables. Y después de la explicación normativa, vamos a ir viendo cómo funciona al final de este tramo de la charla, cómo funciona y nosotros como abogados podemos establecer o discernir si un municipio se encuentra dentro de los parámetros o no de equilibrio fiscal. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es el artículo 31 de la Ley Orgánica, que a mí me gusta transcribirlos, porque siempre pensé que de la norma se sacan los conceptos. Y el artículo 31, los voy a leer, habla de la formulación y aprobación del presupuesto, debe ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, no autorizándose gastos sin la previa fijación de los recursos para su financiamiento. Todo desvío en la ejecución del presupuesto requerirá la justificación pertinente ante el organismo competente del Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de Economía, entre paréntesis, el que deberá expedirse de conformidad al procedimiento que establezca la reglamentación. La justificación a que se refiere este artículo recaerá sobre el funcionario que haya tenido a su cargo la responsabilidad de la ejecución presupuestaria de que se trate. Vamos a hacer un pequeño alto en esto y vamos a hacer algún tipo de análisis sobre el artículo. En primer lugar, cuando uno habla de equilibrio fiscal, se está refiriendo a la formulación y aprobación del presupuesto. Acuérdense en el módulo de presupuesto, o sea, los ingresos tienen que ser igual a los gastos,
No puede uno ser mayor que el otro. No se pueden proyectar presupuestos ni en déficit ni en superávit. Y todo desvío debe estar plenamente justificado ante el Ministerio de Economía de la provincia, y esto se los digo por aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el capítulo municipal. La justificación de los desvíos en la ejecución presupuestaria recae sobre el funcionario que haya tenido a su cargo la responsabilidad. Esto significa aquel que esté a cargo del órgano rector y o de las unidades ejecutoras del módulo presupuesto. Ustedes fíjense cómo el artículo de la ley que nos da los lineamientos generales, cómo lo vemos traducido en los módulos de RAFAM y su aplicación práctica. Acá le vamos a empezar a encontrar el sentido a la primera parte engorrosa de nuestra charla. Bueno, y esto a su vez, el artículo 31 de la Ley Orgánica, se encuentra reglamentado por el artículo 17 de lo que conocemos como disposiciones de administración o anexo RAFAM, que se declaró de aplicación por el artículo 9 de la Ley 13.295, o sea, por la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Qué quiero decirles? Que todo el módulo de RAFAM del decreto 2980 ha tenido ratificación legislativa por la Ley de Responsabilidad Fiscal, la 13.295. O sea, fíjense, no solo que reglamenta la ley orgánica, sino que fue jerarquizada como ley. Dice el artículo 17 que la exigencia del equilibrio fiscal a que se refiere el artículo 31 de la ley orgánica debe considerarse referida al total consolidado del presupuesto del municipio, el cual incluye organismos descentralizados y excluye cuentas especiales, cuentas de terceros y entidades bancarias municipales. Acá ya nos empieza a dar una pauta qué es lo que entiende por equilibrio fiscal. O sea, cuando habla del total consolidado del municipio, no solo la administración central, sino sus organismos descentralizados. Ejemplo, algunos municipios tienen descentralizados los hospitales, algunos otros tienen organizados alguna agencia de recaudación o la dirección de vialidad la tienen como una unidad descentralizada, depende, hay 135 realidades, por lo cual este artículo nos dice cómo se entiende que debe aplicarse o debe determinarse el equilibrio fiscal. Después nos dice que para la determinación del equilibrio, en la etapa de formulación del presupuesto, o sea, cuando el Poder Ejecutivo proyecta los números para el ejercicio siguiente, deberá considerarse los rubros de ingresos a aquellos de índole corriente y de capital, así como los provenientes del endeudamiento autorizada por ordenanza definitiva. En los gastos deberán incluirse los de carácter corriente de capital, así como los servicios de la deuda pública en concepto de amortización. Después vamos a ir viendo cómo esto impacta, ya no cuando estamos en la formulación del presupuesto, sino ya cuando estamos analizando un ejercicio ya cerrado, cómo impactan esos números o esos conceptos para determinar si hay o no hay equilibrio. Después el artículo 21 del RAFAM nos dice que conforme lo establecido por el artículo 31 de la ley orgánica, el Departamento Ejecutivo deberá adecuar la programación de la ejecución física y financiera de los presupuestos, tanto sus dependencias centralizadas como descentralizadas en función de la disponibilidad prevista en la recaudación de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo proyecto un presupuesto, no voy a proyectar en lo que voy a gastar, lo que necesito gastar, y después veo cómo lo pago. Es al revés. Primero tengo que determinar cuáles son los ingresos proyectados para el ejercicio que se está presupuestando, y a partir de ahí limitar los gastos hasta el límite del equilibrio. O sea, cambia el paradigma de cómo era hasta la reforma de 1995, que introduce este concepto, donde hasta aquel momento los municipios proyectaban los gastos y después veían cómo los financiaban. A partir de ese momento es al revés. Primero tengo que proyectar cuáles son los ingresos que voy a tener, y a partir de ahí los gastos con el límite del equilibrio.
A tal fin deben considerarse que el total de los compromisos autorizados para el ejercicio no deberá ser superior al total de los ingresos que se programen recaudar para igual periodo, incluyendo dentro de estos últimos aquellos que provengan de los empréstitos autorizados mediante ordenanza definitiva de contratación en los términos que establece el artículo 193, inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que nos impone el límite del 25% de los ingresos corrientes del municipio para tomar endeudamiento. Ahora vamos a ir viendo, cuando analicemos qué significa cada concepto, vamos a ir viendo a qué se refiere la norma cuando habla de compromisos autorizados y el tema de la recaudación y su devengamiento o su percepción. ¿Cómo se determina, en definitiva, el equilibrio fiscal municipal? Para ello nos tenemos que ir al artículo 43 y 44 del RAFAM, donde nos dice que el resultado presupuestario de un ejercicio se determina al cierre del mismo por la diferencia entre recursos corrientes y de capital percibidos y los gastos corrientes y de capital devengado durante su vigencia. Si dicho resultado es positivo, se afectará el pago de deuda flotante existente de conformidad con lo previsto por el 174 de la Ley Orgánica. Y si aún así se determina un nuevo excedente, el mismo podrá incorporarse al nuevo presupuesto en ejecución para financiar la reapropiación de los gastos comprometidos y no devengados al cierre del anterior. Ahora les leo las normas y después con un gráfico vamos a ver cómo funciona esto. Y el 44 nos dice que el resultado ejecutado del ejercicio, computable a los efectos de la exigencia emanada del 31, o sea, el equilibrio fiscal, se obtendrá a partir del resultado presupuestario definido en el artículo 43 de las presentes disposiciones, y para ello se adicionan a los recursos los ingresos provenientes del endeudamiento autorizado por ordenanza definitiva, así como el saldo de caja y bancos existente al cierre del ejercicio anterior. En tanto que en los gastos deben incorporarse los servicios de la deuda pública en concepto de amortización, así como la cancelación de los otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior. Vamos a ir viendo, antes de entrar en el análisis, digamos, gráfico de los artículos 43 y 44, algunos aspectos contables que son necesarios que podamos tener en cuenta a los fines de saber de qué estamos hablando. Las tendencias actuales en materia de contabilidad pública obligan a adoptar un sistema diseñado de tal modo que recoja e informe los movimientos patrimoniales que la organización produce, respetando los principios de contabilidad generalmente aceptados, el registro de partida doble, las variaciones patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto, en el momento en que las transacciones se devengan, para comprender cómo se relaciona el sistema de presupuesto con el sistema de contabilidad. Basta interpretar la interrelación de las clasificaciones presupuestarias con el plan de cuentas de la contabilidad general. En primer término, es necesario comprender primero cuáles son los momentos de registro de los gastos y de los recursos, aclarando que en todos los casos se imputan las clasificaciones presupuestarias, pero no necesariamente dicha imputación impacta en la contabilidad general. Por eso tenemos que tener en cuenta los siguientes momentos por el lado del gasto: el crédito inicial, el crédito vigente, el preventivo, el compromiso, el devengado y el pagado. Ahora vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos. El crédito inicial se corresponde con la programación de gastos aprobados por ordenanza de presupuesto e incorporados al módulo de ejecución a partir de ese momento, o sea, a partir de que se aprueba y con vigencia a partir del 1 de enero de cada año. El crédito vigente es el resultado de la incorporación de las modificaciones al presupuesto ya aprobado, que esté vigente porque es al momento que se realiza la consulta al sistema de información. El preventivo corresponde al registro por parte de las unidades ejecutoras de una etapa adicional que es de utilidad solo para ellos, a fin de administrar preventivamente los saldos disponibles sin llegar a transmitir al sistema central la decisión de comprometer partidas. El compromiso es una afectación preventiva del crédito que surge a partir de una relación de tipo contractual, contrato, orden de compra, licitación, etcétera, entre un organismo municipal y un proveedor o contratista.
El devengado es la obligación de pago surgida a partir de la entrega de un bien o de la prestación de un servicio a favor del municipio que se documenta por medio de una factura perteneciente a un proveedor o contratista. En esta etapa representa la deuda exigible que el municipio tiene para con estos últimos. Y por último, el pago registra la cancelación de esa deuda exigible y se respalda con la emisión de un cheque o entrega de dinero, que acá no lo dice, pero contra la firma del REPA, el recibo de pago. Vamos a ver por el lado del recurso, podemos discernir los siguientes momentos. El cálculo de recursos se corresponde con la estimación de ingresos aprobados en la ordenanza de presupuesto y se incorpora a la contabilidad presupuestaria como recurso inicial. No se olviden que el recurso fondea el gasto en forma universal. El recurso vigente es el cálculo actualizado en función de las modificaciones presupuestarias incorporadas durante la ejecución al módulo de presupuesto. Ejemplo, sobrepasamos las metas de recaudación en los ingresos no tributarios, o sea, tributos municipales, y lo podemos ir proyectando. La etapa del devengado se registran aquellos recursos para los que el municipio realiza previamente una liquidación, impuestos municipales, tasas, multas, venta de bienes o servicios, o cuando se constituye una cuenta cobrada a su favor por otros conceptos no habituales, y en ambos casos es independiente del momento de percepción. En la jerga de los que trabajan o que trabajamos en el sector de ingresos públicos, es el momento de la emisión de la tasa. Así se la conoce comúnmente. Y por último, los recursos se registran como percibidos el momento en que se produce efectivamente el ingreso de los fondos, independiente del momento en que el mismo se hubieran devengado. Bueno, vamos a ir viendo, como les decía antes, cómo determinamos el equilibrio y desequilibrio fiscal, y me tomé el atrevimiento de compartirles este pequeño gráfico para que vean primero cuál es el resultado del artículo 43. El resultado del artículo 43 no es más ni menos que el resultado bruto de la actividad. Si esto fuera una empresa privada, sería ventas menos costos. Acá, llevándolo a la contabilidad pública, son los ingresos corrientes percibidos, o sea, los efectivamente ingresados por tesorería o en las cuentas municipales, las cuentas bancarias municipales, más los ingresos de capital percibidos, y a ello le vamos a restar los gastos corrientes devengados, o sea, un gasto ya perfeccionado, donde el proveedor ya emitió la factura y ya está en plena ejecución ese gasto, y los gastos de capital devengados. Eso nos va a dar un resultado económico primario o un resultado financiero, también conocido como marca el 43 del RAFAME, el resultado presupuestario. A este resultado del artículo 43 se le van a adicionar los ingresos del endeudamiento autorizado por ordenanza definitiva. Ejemplo, el municipio toma un crédito con el Banco Provincia, que es el caso más común, y luego de pasar por todo el proceso de aprobación, por ordenanza preparatoria, autorización del Tribunal de Cuentas para tomar el endeudamiento, ordenanza definitiva en el marco de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, y recién ahí, cuando ese endeudamiento se encuentra cristalizado dentro de las arcas municipales, se toma como un ingreso de endeudamiento. A eso le debemos sumar los saldos de caja y bancos que existían al cierre del ejercicio anterior y los gastos de servicio de deuda pública en concepto de amortización, así como la cancelación de otros pasivos existentes al cierre. Bueno, luego de hacer todos estos cálculos, el resultado final del artículo 44 es lo que para la ley orgánica en su artículo 31, ¿se acuerdan que lo estuvimos analizando y leyendo hace un ratito? Es lo que va a determinar la existencia de equilibrio o desequilibrio fiscal. Hay equilibrio fiscal cuando la suma de todas estas, la suma algebraica de todas estas ecuaciones nos da positivo o superávit, o desequilibrio cuando nos da negativo, o sea,
todo el rubro gastos y endeudamiento, etcétera, es mayor a los ingresos del municipio. Esto es lo que el Tribunal de Cuentas va a tener en cuenta al momento de determinar la existencia o no de equilibrio fiscal, y en el caso de que haya desequilibrio, vamos a entrar en la etapa sancionatoria, que eso lo van a ver seguramente la explicación del juicio de cuentas que nos va a dar, creo que la doctora Borsani más adelante. No me voy a meter con eso. Continuemos. Vamos a ver qué pasa cuando luego de poder establecer la existencia de equilibrio o desequilibrio fiscal, le adicionamos un nuevo elemento como son las extralimitaciones presupuestarias. O sea, cuando el municipio gasta más que lo que tiene autorizado por ordenanza. Esto se encuentra regulado en el artículo 118 y en el 123 de la ley orgánica, que lo vamos a compartir. Dice: el presupuesto anual constituye el límite de las autorizaciones conferidas al intendente y al presidente del consejo en materia de gastos. O sea, que la ordenanza de presupuesto nos va a decir hasta dónde podemos gastar. Y el artículo 123 dice que si el intendente o presidente del consejo se excedieran en el uso de los créditos votados para el ejercicio y el consejo no los compensara en la forma prevista en el artículo 67, el Tribunal de Cuentas desaprobará los gastos extralimitados y formulará, según sea el caso, al intendente o al presidente del consejo los cargos correspondientes por el importe que fijen sus fallos, solo en el caso de incurrirse en desequilibrio fiscal al cierre del ejercicio, en los términos del artículo 31 de este cuerpo normativo, y hasta el importe de los mismos. Si por omisión el Consejo no hubiese ejercido la facultad que le acuerda el artículo 67, el Tribunal de Cuentas queda facultado a compensar las extralimitaciones incurridas. Les recuerdo, acá tienen inserto el artículo 67, que dice que durante el examen de las cuentas, el Consejo estará facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto por gasto, que estime de legítima procedencia hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, o con excedente de recaudación y con el saldo disponible que registran antes de efectuar la operación del cierre del ejercicio en la cuenta de resultados del ejercicio. Esto en la práctica, ¿cómo funciona? Al cierre del ejercicio, cuando el contador municipal y el intendente elevan la rendición de cuentas, conjuntamente sale lo que se llama un decreto de readecuaciones presupuestarias, pidiendo, haciendo las economías y los excesos, compensándolas entre sí, y si aún así queda un saldo extralimitado, se le pide primero que el Consejo ratifique en la rendición esas readecuaciones, y después eventualmente que se convaliden. Vamos a ir viendo cómo funciona esto. Para explicarlo, el tema de desequilibrio fiscal y extralimitaciones presupuestarias y cuál es el límite sancionatorio del Tribunal de Cuentas, les voy a leer o les voy a compartir el voto del contador Gustavo Fernández, que era un vocal del Tribunal de Cuentas, en un fallo de dicho organismo de la Constitución que se produjo en el ejercicio 2014 sobre el análisis de las cuentas de la Municipalidad de Adolfo Alsina. Ahí en la Filmina les cité el número como para que lo puedan ubicar dentro de la página del tribunal. Y en el voto, el vocal preopinante lo que dice es que durante el ejercicio en estudio se produjeron extralimitaciones presupuestarias por la suma de determinados pesos correspondientes en su totalidad al Departamento Ejecutivo. Dice también que la división relatora, o sea, de la delegación que estudió la cuenta del municipio, solicitó a las autoridades municipales el envío de la ordenanza de compensación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 67. O sea, la aprobación de las rendiciones de cuentas junto con las compensaciones y las convalidaciones de las extralimitaciones. Formuló concreta observación por incumplimiento de lo dispuesto por el artículo mencionado y a lo normado por el 118 y 123 de la ley orgánica. Y también a lo establecido por el 229 y 230 del reglamento de contabilidad y el 41 y 58 de RAFAM, con las consecuencias previstas en los artículos 241 y 244 de la ley orgánica, que es el régimen sancionatorio. O sea que
Toda esta normativa lo que nos está diciendo es que existía una extralimitación presupuestaria que no había sido compensada o no se había sido convalidada por el Consejo Deliberante. Sigue diciendo que las autoridades municipales informaron que el Consejo Deliberante no aprobó la rendición de cuentas, ni los decretos a referéndum, ni las compensaciones en función a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica, señalando que la Contraloría Municipal procedió a la observación de todos los gastos que no tenían crédito suficiente en su partida. La observación es una de las facultades del contador municipal, que es la insistencia del 186 de la Ley Orgánica, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice que el presidente del Honorable Consejo Deliberante señaló que ese cuerpo no sancionó ninguna ordenanza compensando partida por no ser aprobada la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2012. Y la división relatora, al producir su informe conclusivo, deja constancia que para financiar los excesos la comuna no cuenta con medios de financiación suficientes y que el municipio no incurrió en desequilibrio fiscal al cierre del ejercicio, dejando el tema a consideración del honorable cuerpo. O sea, tenemos por un lado extralimitaciones presupuestarias no susceptibles de compensación y por otro lado el municipio está equilibrado porque no incurrió, valga el contrasentido, en desequilibrio. Sigue diciendo que habiendo constatado la existencia de economías al cierre, si bien afectadas por la suma de tantos pesos, las mismas deben aquí tenerse en cuenta y hacerse extensiva por asimilación la facultad otorgada por el artículo 50 de la Ley 14.393 en relación a la utilización de fondos afectados para financiar gastos ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal permitió compensar a los fines de determinar la existencia o no de extralimitaciones distintas fuentes de financiamiento, y que la aplicación de los mencionados mecanismos permite la financiación de excesos sin posibilidad de compensación. Por otro lado, el artículo 123 de la Ley Orgánica dispone que si el intendente o presidente del Consejo Deliberante se excedía en el uso de los créditos votados para el ejercicio y el Departamento Deliberativo no los compensa, el Honorable Tribunal de Cuentas desaprobará esos gastos extralimitados y formulará cargo, o sea, sanción, la sanción prevista en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal, solo en el caso de incurrirse en desequilibrio fiscal al cierre de ejercicio en estudio. Esto es importantísimo. Si no existe desequilibrio, no hay posibilidad de aplicar una sanción de cargo por las extralimitaciones presupuestarias. ¿Por qué? Lo dice la ley y lo dice la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas, donde no se explica en este fallo cómo se computan esas extralimitaciones y qué pasa cuando se toman partidas de distintas fuentes de financiamiento. Y que en consecuencia corresponde sancionar con una multa al intendente. O sea, no se le aplica un cargo por las sumas sometidas a perjuicio fiscal o sometidas a juicio, sino que se le aplica una sanción de multa por una infracción formal. O sea, lo que nos tenemos que llevar de todo esto es que solo se aplica la sanción de cargo en caso de incurrirse en desequilibrio fiscal al cierre del ejercicio si está combinado con una extralimitación presupuestaria. Ese sería el postulado que yo les quiero dejar para que ustedes se puedan llevar cuando les toque analizar estos temas. Hasta acá hago un punto aparte, alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Tenemos una pregunta en el chat del doctor Curoni. Cuando estaba hablando del presupuesto que se basa en programas, pregunta si el tema de la ordenanza fiscal impositiva, qué papel cumple y si hay requisitos básicos para la misma. Bueno, la ordenanza fiscal e impositiva va a ser el sustento normativo del sistema tributario municipal. Nos va a crear, por un lado, la creación, el perfeccionamiento del hecho imponible, la determinación de la base imponible y las exenciones y exclusiones de objetos si las hubiera. Por otro lado, el cálculo de recursos, que es el componente de la ordenanza de presupuesto vinculada con los ingresos, tiene que estar correlacionada precisamente con esta ordenanza, con la ordenanza impositiva, que es la que establece las alícuotas y los quantums de la obligación tributaria. O sea,
yo siempre doy un ejemplo. Si la ordenanza tributaria o impositiva que se eleva junto al presupuesto proyecta un incremento de los tributos del orden, vamos a decir una cifra al azar, del 40 a 50%, eso después lo tenemos que cruzar con el cálculo de recursos y ver si la proyección en el incremento de los ingresos se corresponde con la proyección o con la alícuotas y los cuantum tributarios determinados en la impositiva. O sea, van de la mano, en definitiva sí que van de la mano, y es un análisis integral que se hace cuando se tiene que analizar lo que se llama el paquete económico, que es ordenanza fiscal, impositiva y proyecto de ordenanza de presupuesto. No sé si eso contesta la pregunta del colega, si no, me la aclara y tratamos de esclarecerla. Doctor Curoni, no sé si está escuchando. Ahí está, perfecto. Ahí nos contesta que sí, está excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar al otro tema que nos ocupa hoy, que es el análisis de los roles de los llamados funcionarios de ley, como el contador, el tesorero y el jefe de compras. En primer lugar, vamos a decir que la ley orgánica de las municipalidades le ha querido dar estabilidad a los titulares de estos tres cargos funcionales y que su separación por parte del Departamento Ejecutivo necesita necesariamente la intervención del Consejo Deliberante y sus funciones están regidas por los artículos 186 a 188 del Contador Municipal, 189 a 196 del Tesorero Municipal y 197 a 200 del Jefe de Compras. Vamos a ir viendo los tres artículos que vinculan a los derechos, deberes y responsabilidades del contador municipal, que sin poner celoso a ninguno de los otros funcionarios, creo que es el corazón del municipio, es el funcionario que junto con el tesorero y jefe de compras son los que le dan el dinamismo y son dirimentes en el éxito o el fracaso de una gestión, porque sin ellos es muy difícil llevarla adelante. Vamos a ver el 185, un poco cuáles son los requisitos que nos impone la ley orgánica. Acá dice que las municipalidades cuyos presupuestos excedan de 2 millones designarán un contador público o persona habilitada por título equivalente, expedido por universidad o que acredite una antigüedad de 5 años en funciones técnicas en la materia de la municipalidad. O sea, contador público matriculado, obviamente, con título expedido por alguna universidad que lleve adelante la carrera, o un idóneo que acredite una antigüedad de 5 años de funciones técnicas en la materia dentro del municipio, como pasa en muchos municipios, sobre todo en aquellos del interior, que tienen una planta más o dimensiones más pequeñas con respecto a los más grandes del conurbano, por citar un ejemplo, ¿no? Las restantes podrán designar peritos mercantiles, tenedores de libros o personas con aptitudes reconocidas previo examen del Tribunal de Cuentas. Yo esta parte del examen, yo en la práctica no la he visto. Me gustaría, si alguno tiene conocimiento de que alguien haya rendido en el tribunal este tipo de examen, me parece que es una norma que quedó en desuso. Y dice que los municipios que tuvieran presupuestos inferiores a 2 millones, esta es la cifra original de la norma, y llegaran a dicha cifra durante la vigencia de la ley, podrán mantener el cargo del contador al funcionario que tengan designado para esa función, aun cuando no posea título profesional. Yo, por lo que he visto en mi carrera, o si no es contador público municipal, puede ser un idóneo que pertenezca a la planta, que tenga la formación y que tenga la capacidad de llevar adelante el área de gestión. He conocido muchos contadores municipales que no son contadores públicos, que son de excelencia y han podido llevar perfectamente desempeñado la función sin mayores problemas. Acá viene el 186, que para mí lo voy a dejar, después lo vamos a tratar al final del capítulo de control municipal. Voy a pasar a las obligaciones. Las obligaciones del contador municipal, obviamente, tener la contabilidad al día y dar balances en tiempo oportuno, practicar arqueos mensuales de tesorería, conciliar saldos bancarios con los municipales y denunciar inmediatamente
toda falla al Departamento Ejecutivo, controlar la entrega de valores con cargo a recaudadores, realizar arquivos mensuales de sus cuentas y poner inmediatamente en conocimiento del Departamento Ejecutivo las diferencias que determine, informar todos los expedientes de crédito suplementarios, ampliaciones y deducciones del presupuesto de gastos, dictaminando acerca del carácter legal de tales operaciones y las posibilidades financieras de las mismas, intervenir documentos de egreso e ingreso, de fondos a la tesorería y expedirse en todas las actuaciones vinculadas a las actividades económicas financieras del municipio. Esta ley le asegura el control más amplio amparo de sus derechos de funcionario en tanto actúe de conformidad con las obligaciones que el presente artículo le impone. En caso contrario, el Tribunal de Cuentas podrá declararlo personal o solidariamente responsable de los daños, perjuicios y otras consecuencias emergentes de sus actos de incumplimiento e inhabilitarlo por el tiempo que la sentencia fija. Este último párrafo, que para mí es el más importante porque es el que le da una mayor jerarquía funcional al contador respecto a los demás funcionarios de ley, juega con la facultad que no tienen ni el jefe de compra ni tampoco el tesorero del 186, que es el famoso instituto de la insistencia. Vamos a analizar el 186, después vamos a tratar un poco el tema de la insistencia, a ver de qué se trata. El contador municipal no dará curso a resoluciones que ordenen gastos, infringiendo disposiciones constitucionales, legales de ordenanzas o reglamentarias. Deberá observar las transgresiones señalando los defectos de la resolución que ordene el gasto, pero si el Departamento Ejecutivo insistiera en ella por escrito, le dará cumplimiento quedando exento de responsabilidad. Y esta se imputará a las personas del intendente. Esta facultad, yo le llamo facultad de veto, perdonen que jurídicamente no es lo más feliz el término, que tiene el contador público como potestad conferida por ley, porque el contador público puede rechazar cualquier gasto usando esta atribución, y para que este pueda ejecutarse el intendente se lo tiene que insistir por escrito. Y en este caso, cuando se llega al momento del análisis de la cuenta, y si existe una infracción a la normativa constitucional, legal, ordenanzas, etc., el cargo o la sanción se le va a imputar directamente al intendente, quedando exento de responsabilidad del contador. Esta es una figura bastante controversial en su uso en la práctica. Yo no sé si acá tenemos contadores municipales en el auditorio. ¿Tenemos algún contador municipal? No tenemos. Bueno, les cuento, el contador municipal en esta parte, muchas veces por hacer uso de la figura de la insistencia, ha tenido problemas con su jefe máximo, que es el intendente, porque obviamente a este no le va a agradar que le impugnen un gasto, y tampoco que quede visibilizado el mismo. Lo que uno siempre aconseja cuando el contador rechaza el gasto es tratar de que el trámite se reconduzca a los fines de cumplimentar los recaudos de tipo constitucional o legal, que no obliga al contador a llegar a la insistencia, y que a su vez no deje al intendente expuesto a una segura sanción ante esa insistencia. Yo no he visto casos, por ejemplo, de un gasto observado por el contador e insistido con el intendente, que después no termine una sanción de alguna naturaleza por parte del Tribunal de Cuentas. Por lo cual es conveniente para ambas partes, tanto para el contador evitar tener que observarle un gasto a su superior, y a su vez el intendente de quedar expuesto, para que puedan reformularse o reconducirse los trámites. Muchas veces... Entonces si los dos... ¿Quién se lo lleva entonces? ¿No se lo lleva la mina? Si los dos que si no se lo lleva... Perdón, hay un micrófono abierto, no sé si me están preguntando algo. ¿Hola? Bueno, continúo, no sé si me escuchan. Bueno, continúo con el tema de la insistencia entonces. Les decía que esta es una potestad que es el único funcionario de ley que le es conferida por la ley orgánica, y que en la práctica muchas veces trae muchos requemores y mucho ruido en los circuitos administrativos y en la propia gestión,
y que siempre yo los aconsejo a los contadores usarlo como último recurso antes de agotar todas las instancias previas para intentar que esto no suceda. Vamos a ver un poquito el esquema formal de responsabilidad del contador municipal, o general, como se le llama en algunos municipios. Por eso, sintetizando, las responsabilidades del contador pueden esquematizarse en lo siguiente. Primero, reportar directamente al intendente ante cualquier irregularidad que el contador pueda anotar. Solidaridad con el intendente frente a multas o cargos que formule el Tribunal de Cuentas si no hace uso de la atribución que le confiere el 186 de la Ley Orgánica. Potestad de observar los actos del intendente, dándoles cursos, cuando indica disposiciones constitucionales, es el Instituto de la Insistencia, como se explicaba recién. Dictaminar sobre cualquier modificación, ampliación o deducción del presupuesto general, artículo 187. Intervenir en todas las actuaciones vinculadas con las actividades económicas y financieras del municipio. Intervenir previamente en todos los pagos de la municipalidad, por el artículo 190. Y incompatibilidad total con cualquier otra función municipal, que también la establece el 180. En definitiva, ¿cuál es el rol primigenio del contador municipal? No es ni más ni menos que un auditor interno de los procedimientos legales, económicos, que de índole económica financiera del municipio. Por lo cual la ley le confiere todas estas potestades y también todas las responsabilidades que estuvimos viendo. Vamos a pasar al tesorero, que es el segundo funcionario de ley, que es, en definitiva, es el responsable directo de lo que la doctrina ha dado en llamar un servicio del tesoro. El tesorero debe lograr la regularidad del flujo de ingresos y egresos de fondos de tal manera que permita contar con una masa crítica de suficiente dinero para afrontar pagos de los servicios públicos, las obras públicas, la cancelación de deudas y demás gastos propios de la administración municipal. También es función primordial del tesorero el relativo al servicio de la deuda pública, tanto la de corto plazo, que sería la deuda exigible, como la de largo plazo, que es la deuda consolidada. El mantenimiento de las estrategias financieras que disponga el Departamento Ejecutivo a través de su Secretaría de Hacienda es el principal responsabilidad del Tesoro, quien las coordinará con el director de rentas o el jefe de ingresos públicos en materia de ingresos y con el contador en lo relativo a los egresos. Sin perjuicio de las operaciones analíticas que son propias de la tesorería, tales como la recepción, custodia y pago de los fondos y valores públicos municipales, la función del tesorero estriba en la regulación financiera. También es función primordial del tesorero lo relativo al servicio de la deuda pública, tanto la de corto como la de largo plazo. El mantenimiento de las estrategias financieras que disponga el Departamento Ejecutivo a través de su Secretaría de Hacienda es la principal responsabilidad del tesorero, quien las coordina con el director de renta de materia de ingresos y con el contador en lo relativo a los egresos. Fíjese acá, hacemos un paréntesis. Dice que hay 3 funcionarios de ley, pero faltan, a mi humilde entender, la ley orgánica tendría que haber agregado 2 más, que son el responsable de ingresos públicos y el asesor letrado del municipio, que son meros auxiliares del intendente y se le aplican las generales de la ley del 181 de la ley orgánica municipal y no tienen la potestad de la estabilidad como los 3 funcionarios de ley. Pero fíjense que trabajan, tanto el director de renta en materia de ingresos como el contador en materia de egresos, trabajan en forma mancomunada, y a esto que acá en esta bibliografía no la tenemos, con el asesor letrado para el control de legalidad de los actos preparatorios. Les decía que el decreto 2980 avanzó singularmente en la institucionalización normativa de las funciones del tesorero y de su titular. Se verá más adelante que en los comentarios del 67 al 91 de esa norma, que revalorizan la función del tesorero y por lo tanto su responsabilidad. Vamos a ir viendo así someramente las responsabilidades y deberes del tesorero municipal, según la ley orgánica y el reglamento de contabilidad, son las siguientes: custodia de fondos y valores municipales, recepción de ingresos y valores, depósito de fondos en cuentas corrientes bancarias del Banco de la Provincia,
pago de gastos contra orden de pago dispuesta por el titular del Departamento Ejecutivo, quien delegue firma además por el secretario y contador, comprobación documental de todos los pagos que realice, suscripción de los cheques de forma conjunta con el intendente o el secretario de Hacienda o contador, retención en caja de la suma necesaria para gastos menores. Fíjese que estas son todas potestades que surgen de los artículos 190, 192, 18 y 20 del Reglamento de Contabilidad. Continuamos. Entre las potestades tenemos la presentación diaria al Departamento Ejecutivo del balance de ingresos y egresos y sus saldos respectivos, la solicitud junto al intendente de la apertura de cuentas corrientes bancarias del municipio, practicar balances trimestrales de ingresos, egresos y sus saldos, solicitud de la certificación de saldos en cuentas corrientes, recepción a los recaudadores de sumas de dinero y valores producidos para la cobranza de impuestos y tasas municipales, dar constancia y recibo de todo ingreso de dinero que perciba, y recibir de los apoderados y letrados y dar ingreso a todos los importes de dinero recaudado en concepto de tributos municipales, y el artículo 177 de la Ley Orgánica, la Ley 8838 y la Circular 299 del Tribunal de Cuentas, en materia de potestades de percepción de los letrados apoderados del municipio, en juicios de apremio y demás. Denunciar ante el titular del Departamento Ejecutivo las acciones judiciales que sobre los fondos de tesorería se establecieran, retenciones, embargos, quitas, etc. Instrumentación y registro de los ingresos y egresos de fondos en concepto de cuentas de tercero y cuentas especiales. Llevar registración de los libros caja y bancos. Llevar un registro de números correlativos de órdenes de pago. Realizar conciliación de saldo de cuentas corrientes bancarias y procurar la regularización de las operaciones pendientes por falta de acreditación de ingresos o existencia de débitos no registrados por la municipalidad, hacer constituir las fianzas del tesorero y de los demás responsables del manejo de fondos municipales, vigilar la correcta utilización de la documentación de ingresos de los fondos en materia tributaria, tales como recibos, talonarios, cheques, recibidos, etc. Después tenemos recepción de documentación para el cobro de recaudación, retención en pagos de terceros, intervenir en actos de transmisión de autoridades, firmar acta de constancia de la ausencia de administrador saliente, elaborar el acta de arqueo de fondos al cierre del ejercicio y obtener y poner a disposición de la delegación del Tribunal de Cuentas las certificaciones de los saldos de las cuentas corrientes bancarias municipales y los extractos respectivos. Con eso tenemos las potestades del tesorero. Vamos a pasar a analizar un poco cuáles son los deberes, potestades y responsabilidades del jefe de compras, que es el área administrativa que se encarga de las contrataciones de obras públicas, servicios públicos, suministro de bienes y servicios no personales y las contrataciones de bienes de capital, que constituye quizá el área de referencia de mayor importancia de los asuntos administrativos de las municipalidades. Sin querer incurrir en demasías, creemos que si se los compara con la administración financiera y contable, este último, en cambio, merece una mayor atención al tratamiento legislativo. Debió ser más profundo el análisis y regulación del tema contrataciones en la Ley Orgánica Municipal. La hacienda de antaño trascendía por la importancia financiera de sus operaciones, que eran los movimientos del tesoro. Hoy el poder de administrar se basa más en la atribución de adjudicar la contratación de los bienes y servicios que en el ordenamiento de su liquidación y pago, que es solo su consecuencia. Los modernos sistemas de auditoría que rigen en los países desarrollados consagran capítulos singulares a la fiscalización de la organización, funcionamiento y control por resultado de las áreas de contrataciones de bienes y servicios. Más aún se pretende hoy prevenir las irregularidades en las contrataciones antes que castigar luego las infracciones por indisciplina o perjuicio. Los almacenes y o depósitos de bienes de uso o consumo también deben ser controlados respecto de sus variaciones físicas de cantidad o destino. La cuantía de las existencias deberá estar relacionada con las presuntas entradas y salidas físicas de los bienes y por ello debe hacerse el seguimiento correlativo respectivo. Resulta imprescindible distinguir de ambos conceptos. La confusión reside en privilegiar el régimen de contrataciones
o sea, la legalidad en los procesos administrativos y jurídicos, por sobre el régimen de los suministros de los bienes y servicios. O sea, la calidad de esos servicios o los bienes, oportunidad de entrega, soporte técnico de mantenimiento o capacitación, disponibilidad de repuestos, capacidad financiera y técnica de proveedores, etc. Ello ha conducido la mayoría de las veces a la reducción y hasta la paralización de los servicios públicos esenciales. La legalidad de los procesos administrativos y jurídicos ha sido profunda y extensamente legislada y reglamentada, que no es el objeto de esta charla. No ha ocurrido lo mismo con el régimen de los suministros. De allí, la investigación administrativa primero y la reglamentación como guía instructiva de los procesos deben intervenir. Las experiencias hablan de la necesidad de aplicar sistemas tales como el de normalización, tipificación, codificación y catalogación de bienes de uso y consumo, o sea, es decir, genera una estrategia de compras y contrataciones. Las guías descriptivas de bienes en catálogos oficiales ajustadas a normas ISO determinan de antemano descripciones precisas de calidad y evitan las ambigüedades de las actuales definiciones en los pliegos de bases y condiciones. La participación de las cámaras específicas de comerciantes e industriales en la elaboración de tales nóminas y la constante interrelación con el poder público para su autorización seguramente contribuirán al mejoramiento del sistema. Por ello, según la ley orgánica y el reglamento de contabilidad, las operaciones específicas de la oficina de compras serían las siguientes: diligenciamiento de suministros, vigilar bajo su responsabilidad el cumplimiento de normas establecidas para la adquisición directa, el concurso de precios y las licitaciones públicas y privadas, artículo 198 de la ley orgánica, que juega en correlación con el 132 y subsiguientes y el 151 y subsiguientes, que nos van a decir tanto en el suministro de bienes y servicios como en las obras públicas, el tratamiento de esas adquisiciones en cuanto a la modalidad de contratación, sea compra directa, concurso de precios, licitación privada o licitación pública. Solicitar asesoramiento en las reparticiones técnicas en los casos necesarios. Es muy común que el jefe de compra necesita el soporte técnico de las áreas específicas, por ejemplo, si tiene que comprar medicamentos para el área de salud o de la farmacia municipal, o en el caso de contratación de obras públicas, con las áreas técnicas pertinentes de ingenieros o arquitectos que ayuden en la elaboración de pliegos o en la especificación del producto a adquirir. Comprobar y certificar la efectiva recepción de los artículos adquiridos. El artículo 199, el jefe de compra es el responsable primario de certificar y comprobar la efectiva recepción de los bienes físicos o de la contraprestación contratada. Por eso es muy común que, sobre todo en los grandes municipios, el jefe de compras no puede estar en la recepción en todos lados, en todas las áreas municipales, delegue esta potestad en los funcionarios a cargo de las áreas de gestión, pero sin, obviamente, delegar la responsabilidad. O sea, pasa a tener un responsable subsidiario junto con quien efectivamente recepciona esos bienes. Ser personalmente responsable de los perjuicios que se produzcan a consecuencia de ingresos de bienes que certifica sin estar fundado en la verdad de los hechos. Solicitar al intendente la posibilidad de delegar la obligación citada en el apartado 4 precedente en otros funcionarios o empleados municipales. Esto es, como yo les decía, el jefe de compra tiene la potestad de delegar dicha obligación, y para lo cual va a necesitar seguramente el dictado de un acto administrativo por parte del intendente municipal. Centralizar la gestión y control de las compras o ventas por cuenta de la municipalidad. Confeccionar y, cuando corresponda, intervenir en los proyectos de disposiciones tendientes a concretar la ejecución de tales actos. Llevar actualizado registro de proveedores y contratistas. Controlar el cumplimiento de estipulaciones convenidas por los contratistas y proveedores. Disponer el rechazo de las prestaciones o provisiones que no se ajusten a los contratos. Registrar todas las licitaciones públicas y privadas y concursos de precios que se realicen. Debe registrar los contratos y las órdenes de provisión respectivas. Compilar y actualizar todas las disposiciones legales y reglamentarias que se relacionen con la gestión a su cargo. Realizar la venta de pliegos de bases y condiciones en un procedimiento que determine la contaduría. Vigilar bajo su responsabilidad el cumplimiento de las disposiciones legales sobre adquisiciones y contrataciones. Este
esta potestad o este deber, obviamente la va a ejercer conjuntamente con el área a cargo del servicio jurídico de la municipalidad, porque obviamente el jefe de compra, en la mayoría de los casos no es abogado, por lo cual va a necesitar indefectiblemente la asistencia de la asesoría letrada. Y en general responsabilizarse del sistema a su cargo. Vamos a ver un poquito en términos generales cuáles son los mecanismos de nombramiento, asunción y remoción de los funcionarios de la ley. La ley orgánica no ha previsto ningún requisito de fondo o de forma para el caso de los funcionarios de la ley. Corresponde en consecuencia a la aplicación de la norma del artículo 108, inciso 9 de la ley orgánica, que establece el nombramiento por parte del Departamento Ejecutivo, con la natural limitación establecida por el 179 de aquella ley en materia de incompatibilidades y muy especialmente del 180. La asunción del cargo. Tampoco aquí existe legislación positiva expresa que respalde algún tipo de forma y oportunidades especiales para la asunción del cargo del tesorero. En la práctica se requiere un decreto, acto administrativo, firmado por el intendente y por el secretario que se encuentra a cargo del área de Hacienda para que lo refrende. Ahora sí, en tema de remoción, y ahí tenemos una diferencia con el resto del personal municipal, los artículos 188, 196 y 200, de aplicación para el contador, tesorero, jefe de compras respectivamente, de la ley orgánica establece el requisito del acuerdo del Consejo Deliberante para la remoción de los mismos. Quiere decirse que en los casos de cambio de autoridades gubernativas locales, quien ejerza dichas funciones desde la gestión anterior mantienen su estabilidad en el cargo hasta tanto que, y a pedido del intendente, el Consejo Deliberante resuelva su remoción. No determina la ley expresa ni tácitamente cuáles pueden ser las causales de remoción, por lo que la posición de ambas partes, es decir, de los funcionarios de ley, el intendente y del Consejo Deliberante, encontrarán serias dificultades, tanto para promover la salida del funcionario como para defender su estabilidad. El pedido de remoción lo debe formular el intendente en petición fundada, según lo establece el artículo 26 del reglamento de contabilidad. Ni la ley orgánica y tampoco el reglamento de contabilidad reeditan el más amplio amparo para el tesorero como si lo hacen para el contador respecto de su derecho de estabilidad como funcionario. Si se acuerdan, yo se los marqué esto cuando analizamos las potestades y deberes del contador municipal. Es el único funcionario de ley que tiene esta frase del más amplio amparo. Igualmente, toda la normativa que regula esta materia necesita un ayornamiento urgente, porque sería lógico y deseable que las causales de remoción se encuentren expresamente previstas por las normas a los fines de que no se incurran en arbitrariedades o en ilegalidades manifiestas cuando se intenta, por una cuestión política, la remoción de estos funcionarios de ley. Después, en materia de incompatibilidades, rigen en general las normas del 179 de la ley orgánica, y en materia de incompatibilidades, y en particular, las del 180 de la misma disposición. Y respecto a las inhabilidades, les alcanzan las normas que establece el artículo 6, inciso 2 a 4 de la ley orgánica de las municipalidades. Bueno, hasta acá hemos visto más o menos someramente cuáles son las atribuciones, deberes y responsabilidades de los funcionarios de ley. En esta diapositiva me atreví a armar lo que llamamos un flujograma de responsabilidad en materia de administración financiera municipal, donde vamos a ver en el centro del mismo al funcionario de ley, contador, tesorero, jefe de compra, y o demás cuentadantes, como lo llama el Tribunal de Cuentas, a aquellos sujetos pasivos del control de legalidad en ejercicio de sus potestades. O sea, las demás cuentadantes son desde el intendente, presidente del Consejo Deliberante, hasta los demás empleados y auxiliares de cada departamento. Fíjense que en este flujograma, por supuesto, les alcanza la normativa general en materia de responsabilidad del Estado. En esto no hay disquisición alguna. También los artículos 241 y 244 de la ley orgánica, que nos regulan todo el régimen sancionatorio por parte de los funcionarios municipales ante eventuales incumplimientos de normativas
constitucionales, legales o reglamentarias, el decreto 2980, como hemos venido analizando, y el reglamento de contabilidad. Todo este sistema conforma un flujograma de responsabilidad que cae en cabeza del funcionario de ley, que ante su eventual incumplimiento puede acarrear sanciones, no solo de tipo administrativa, sino también de tipo civil o penal. Por lo cual, creo que en esta última tenemos un resumen de todo lo que tiene que tener en pendiente en los 4 puntos cardinales los funcionarios de ley para no incurrir en alguna situación de responsabilidad. En la próxima, a ver si ahí está, si la pude pasar, vemos cómo es la atribución de responsabilidad y la legitimación de estos funcionarios o empleados y auxiliares en materia de fallos del Tribunal de Cuentas. Fíjese que hay una legitimación activa que pertenece al Tribunal de Cuentas, que se encuentra limitada a evaluar cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, como marca el decreto 1779 del 2009, y la legitimación o legitimado pasivo, ya que son el intendente, funcionarios y empleados y demás auxiliares, respecto a la atribución de responsabilidad por la ley aplicable en base a el flujograma que vimos en la diapositiva anterior. Todo esto va a ser reflejado en el fallo del Tribunal de Cuentas, que como ya les dije anteriormente, va a ser tratado seguramente mucho mejor que yo en el módulo que va a tratar el juicio de cuentas por parte de la doctora Borsani. Y por último, para ir cerrando la charla y no seguir agobiándolos, les traje algunos fallos que establecen algunos lineamientos en la materia. Por ejemplo, este fallo de la Corte del año 2017, con el voto del doctor Soria en la carátula Romana Abel con Provincia de Buenos Aires, Tribunal de Cuentas sobre demanda contenciosa administrativa, que en la parte que nos deja como doctrina, dice que en la fiscalización de las erogaciones municipales debe examinarse si el intendente o sus funcionarios auxiliares han ajustado su conducta a las normas jurídicas de cuño local, pues ello configura un antecedente inexcusable al momento de decidir sobre el ejercicio del poder sancionatorio de que ha sido investido el Tribunal de Cuentas. Asimismo, también les traje otro fallo del año anterior, o sea, del año 2016, Fernández José con Provincia de Buenos Aires, también sobre pretensión anulatoria de la Corte, donde se estableció que la ley orgánica establece en su artículo 241 el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales por todo acto que autoricen, ejecutan o dejen de ejecutar, excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que le conciernan en razón de sus cargos. Por su parte, el artículo 242 precisa que el principio de las responsabilidades asume distintas formas y en punto a la responsabilidad administrativa derivada de todo lo concerniente a la actividad económica financiera de los municipios y a la preservación de sus patrimonios, establece que será determinada y graduada por el Tribunal de Cuentas. De igual manera, los artículos 243 y 244 del mismo ordenamiento establecen que la responsabilidad a la que antes se hizo mención se deriva del solo hecho de la inobservancia de las disposiciones legales, aunque de ello no resulte un perjuicio, ya que todo acto de inversión de fondos públicos ejecutados al margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanza llevan implícita la presunción de perjuicio municipal. Con esto voy a ir dando por cerrada el encuentro de hoy. Soy consciente que es un tema muy arduo, muy difícil e incluso es ajeno para los colegas abogados que tuvieron la gentileza de participar, pero la intención era dejarle algunas herramientas, no sé si básicas, pero sí algunas herramientas más relevantes de un tema tan complejo y tan oscuro como es la cuestión de la administración financiera municipal, para que les sirva como herramientas básicas ante la eventualidad de necesitarlas. Por lo cual yo les agradezco el estar y quedo a disposición por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud,
de todo el chino que les transmití, si les sirvió y si quieren preguntar algo para poder ir cerrando la jornada. Así que bueno, doctora Leva, quedo a disposición por si hay preguntas. No veo ninguna pregunta. No, acá me preguntan si podemos mandar el material por mail. No, no se puede mandar. Lo que sí pueden es esta clase, verla cuantas veces quieran en el canal de prensa, YouTube, del Colegio de Abogados de Mercedes. Por eso, las filminas o PowerPoint lo van a encontrar ahí en el canal de YouTube. En una semana más o menos se edita, se ponen los zócalos y se ve en el canal de YouTube. No mandamos mail personales. La vez anterior se mandó un material del doctor Isabela, pero han venido muchos mails devueltos. Hay mucha gente por ahí que quedó sin el material porque estaban mal puestos los mails y no tuvimos manera de volver a enviarlos, porque además son 350 inscriptos y no se puede hacer automático porque si no queda como spam, hay que hacerlo manual, así que no hay posibilidades de hacerlo. La única posibilidad es que puedan volver a ver la clase cuantas veces quieran en prensa, Colegio de Abogados de Mercedes, en el canal de YouTube. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Tienen alguna consulta antes de ir cerrando la jornada? Si alguien quiere preguntar algo. Bueno, si no hay preguntas, damos por finalizado el tema. Espero que les haya servido. Buenas tardes y seguramente en alguna otra oportunidad nos volveremos a encontrar. De mi parte, me despido y gracias por todo. Gracias por el espacio, doctora Leva. Gracias a usted, un gusto volverlo a tener nuevamente con nosotros y seguramente se volverá a repetir porque, bueno, todos los años tenemos algún seminario de esto con excelente concurrencia y con excelentes exponentes. Así que muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo martes. Muchísimas gracias.